Buenas noches, mi nombre es Edgar Páez. Les doy un cordial saludo a nuestras destacadas panelistas, a la doctora Irene Yago, ¿ya? Nefróloga de adulto, a Lilian Mackenzie, nutricionista renal, y a María Soledad Molina, ¿ya? Nuestra psicóloga en enfermedades renales. Eh, Quiero comenzar ya dándoles a todos ustedes, un cordial saludo, eh, invitándoles, ¿cierto?, a compartir con ustedes una breve reseña, ¿ya? Eh, Me disculpan un poco, este es el problema de empezar la presentación, ahí estamos. Eh, una pequeña reseña para dar cuenta de lo que fue esta travesía llamada la Semana del Riñón. En el 2006, varias sociedades científicas dedicadas a la enfermedad del riñón, incluida la Sociedad Chilena de Nefrología, aunaron esfuerzos para crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de nuestros riñones. Como en toda travesía, como en todo viaje, los primeros años estuvieron dedicados a la planificación, a dar a conocer estos órganos, los riñones, para muchos desconocidos, incluyendo la atemorizante enfermedad renal crónica. Riñones asombroso, dijimos en el 2008. Así se realizó el primer testeo poblacional de salud renal para así poder dimensionar en nuestro territorio la magnitud de la enfermedad renal. En la campaña del 2009 se dio a conocer en jornadas científicas y en centros comerciales la importancia del control de la presión arterial, siendo la hipertensión arterial una de las causas más importantes de enfermedad renal crónica. En esta nueva ocasión, en el 2010, me disculpo, en el 2009 se realizó un segundo testeo de riesgo de enfermedad renal en formato digital, en población general, con más de 1.500 personas encuestadas. Continuando con nuestro viaje, en el 2010, el año del terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter en la región del Biobío. ¿Cómo olvidarlo? Nuestro foco fue la diabetes mellitus, la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestra población. Se sumaron a esta campaña actrices, actores y grupos musicales. En el año 2011 nos enfocamos en el corazón, que comparte los mismos factores de riesgo de los riñones. Hoy hablamos de la enfermedad cardiorrenal y metabólica como un todo. Como era la costumbre, estuvimos educando en instituciones de salud, en colegios, universidades y en la vía pública. En la campaña del año 2012, nuestro objetivo fue la promoción de la donación de órganos y el trasplante renal, actividad fundamental dada la escasez de donantes de órganos en nuestro país. Realizamos nuestra primera corrida por la salud renal en la ciudad de Santiago. Literalmente sudamos la gota gorda. Continuando con nuestro viaje, en la campaña del 2013 nos enfocamos en la falla renal aguda, es decir, la pérdida rápida y temporal de la función renal. Una realidad preocupante relacionada a múltiples factores que van desde la automedicación, no olvidemos el uso abusivo de antiinflamatorios, hasta la necesidad de capacitación del personal de la salud. Como no hay primera corrida sin segunda, también en la campaña del 2013 nos juntamos a hacer ejercicios en la segunda corrida por la salud renal. Miles de pacientes, familiares de pacientes, una ciudadanía alegre, entusiasta. En la campaña del 2014 le dedicamos esos días a visibilizar a nuestros adultos mayores. La enfermedad renal crónica está presente en 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 4 mujeres entre los 65 y los 74 años de edad.
y en la mitad de la población de 75 o más años de edad. Llegamos al 2015. La invitación fue a compartir un vaso de agua, un gesto simbólico que destaca la importancia de los estilos de vida y alimentación saludables. Para algunos, una oración que nos ayude a cultivar una mente sana y un cuerpo sano para mantener nuestro espíritu saludable. Por cierto, no hay primera corrida sin segunda, ni segunda sin tercera. ¿Cómo olvidar ese 2015 con la memorable corrida por la salud renal en Viña del Mar? Felices además ese año en particular, pues la selección nacional ganó por primera vez, eso entiendo, la Copa América. Cumplimos 16 años de viaje, 16 años de travesía. Un gran desafío al cual nos entregamos con mucho cariño y perseverancia. Estos 10 años los dedicamos a niñas y niños, a nuestras hijas e hijos. En esta campaña destacamos la importancia de detectar tempranamente y tratar oportunamente a los niños con trastornos renales congénitos. En la campaña 2017 tuvimos un aterrizaje forzoso. Bueno, esta vez no tuvo el sonido que tiene la banda de rock chileno del mismo nombre. Nos dimos cuenta que somos un pueblo sedentario, buenos para la comida chatarra, buenos para echarle sal a la comida y para las bebidas cola. En suma, chilenas y chilenos somos los campeones en sobrepeso y obesidad en Latinoamérica. Debemos hacer un gran esfuerzo para cambiar, dejar de lado nuestros malos hábitos y una alimentación que a la fecha, sobre todo en pandemia, es poco saludable. Como bien lo expresó en Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo, mi circunstancia, no me salvo yo. Tenemos que darle sentido al uso de la razón y al lenguaje que nos diferencian de otros seres vivos. Ayer celebramos el Día de la Madre. El 2018 lo dedicamos a ustedes, mujeres. Es urgente implementar medidas de protección, de prevención y de tratamientos específicos y sensibles al género durante todo el ciclo vital de la mujer. Llegamos al año 2019, un año marcado por las multitudinarias marchas. Es el momento de colocarnos de acuerdo. Es el momento de colocarnos de acuerdo como sociedad en los objetivos comunes, entre los cuales destaca la equidad en salud. ¿Es posible la salud renal para todas y todos? ¿Es posible la salud renal en todos los rincones de nuestro largo país? El 03 de marzo, otra fecha para no olvidar, para algunos, 03 de marzo del año 2020, se confirmó el primer caso de coronavirus SARS-CoV-2 en Chile. Internalizamos las palabras pandemia, toque de queda, cuarentena, redes sociales, teletrabajo, muertes por COVID-19. Se cierran los espacios familiares y sociales. Nos cuestionamos si existe la libertad en tiempos de pandemia. De tal forma que nos vimos obligados a cambiar el formato de nuestra Semana del Riñón a conversatorios, webinar o llamados seminarios web, con la esperanza, por cierto, de cerrar pronto este amargo capítulo.
¿Será posible un retroceso disponiendo de tanto avance de la ciencia y de las nuevas tecnologías en las últimas décadas? ¿Estaremos mejor preparados hoy que en los años de la peste española que se extendió entre los años 1918 y 1920, causada en esa oportunidad por el virus H1N1? Son preguntas válidas. Es un llamado, por tanto, a la humildad y a la solidaridad con el prójimo. Todas y todos estamos esperanzados en superar de una vez por todas esta pandemia. Finalizamos este recorrido por la historia de la Semana del Riñón, agradeciendo a los cientos de voluntarios que han hecho posible esta maravillosa experiencia durante estos 15 años. Este año 2021, siguiendo en el modo pandemia, nos centraremos en la toma de decisiones compartidas, en el empoderamiento del paciente, con el fin de fomentar su participación en el manejo de su enfermedad. Les agradecemos a todas y a todos su presencia y su participación en este seminario web. Le cedo la palabra a la siguiente expositora, la doctora Aide Mellado, nefróloga de adulto. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Aide Mellado, médica nefróloga, y ahora les voy a hablar en relación a la salud renal. Como les decía, vamos a hablar de salud renal. Vamos a abordar lo que es, cuáles son las funciones del riñón, la definición, clasificación y tratamiento de la enfermedad renal crónica, prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica. Como dijo el doctor, para poder, digamos, estar empoderados, tenemos que saber conocer. Por eso es que es importante informarse de todas estas cosas. Nuestros riñones cumplen múltiples funciones, de la sangre toxinas, eliminan el exceso de agua del cuerpo, ayudan a regular la presión arterial, ayudan a producir glóbulos rojos, activa la vitamina D para mantener los huesos sanos. O sea, múltiples funciones. La enfermedad renal crónica en el adulto se define como la presencia de una alteración funcional, un filtrado menor de 60 ml minuto, que es una interpretación que se hace en base a la depuración de la creatinina, ¿ya? O morfología del riñón con o sin deterioro de la función renal que persiste por más de 3 meses. Así tenemos que tener una alteración del filtrado glomerular, un daño estructural y una aparición de glóbulos rojos o proteinura en el examen de orina completa. El daño renal precoz no tiene síntomas, ¿ya? Es por eso que nosotros decimos también que la enfermedad renal crónica es una pandemia silenciosa, en que podemos tener hasta más del 90% de la función renal comprometida y no tener síntomas. Los factores de riesgo que presentan para la enfermedad renal, así como lo mencionó el doctor en la encuesta del 2016-2017, tenemos enumerados, digamos, cuáles son los factores de riesgo más importantes y son los que nosotros hemos tomado en cuenta en cada año en la Semana Mundial del Riñón para destacarlos. La hipertensión arterial, teniendo una tasa de sobre un 27.6% en Chile, es importante, es una de las causas más importantes, digamos, de ingreso también a hemodiálisis y de daño renal crónico. El problema es que la hipertensión arterial, el paciente, solo un 50% de la persona sabe, conoce su realidad, y de ese 50% solamente un 30% se trata. Entonces, por eso es que es tan importante hacer hincapié de que en realidad son condiciones que en realidad nos pueden llevar, digamos, a complicaciones. El consumo de sal también es importante. Sabemos que sobre el 90%, digamos, de las personas consumen más de 5 gramos de sal, que son los recomendados. La edad. Nuestros riñones envejecen con nosotros, ¿ya? A partir de la edad, digamos, como dijo el doctor, a partir de los mayores de 75 años podemos tener un 50%, digamos, de los pacientes con enfermedad renal crónica. La edad, en realidad, para la presentación de la enfermedad renal crónica puede ser a cualquier edad, pero aumenta gracias a que en realidad nuestros riñones envejecen, que tenemos una disminución de la unidad funcional del riñón, que es el nefrón. Aparecen ciertas sensibilidades con la que aumenta más la sensibilidad a la sal.
La diabetes mellitus también es una enfermedad muy importante que ha crecido enormemente en la población chilena y causa más del 36%, digamos, de incidencia de los pacientes en diálisis. Es una de las causas más importantes de ingreso a diálisis, teniendo una prevalencia sobre el 50% en las unidades de diálisis. El tabaquismo, la dislipidemia, el sedentarismo también son enfermedades y condiciones que en realidad van a provocar al final una enfermedad renal crónica permanente. Sobrepeso y obesidad, la población chilena, sobre el 75% presenta malnutrición por exceso. Otras enfermedades como glomerulonefritis crónica, que pueden ser primarias o secundarias, ahí también están las enfermedades autoinmunes, riñones poliquísticos o algunas otras alteraciones de obstrucción, infecciones urinarias a repetición, hipertrofia y agrandamiento de la próstata, cálculos renales. Y una muy importante es la historia familiar. Sabemos que en pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, su familia tiene el doble de posibilidades de también tener una enfermedad renal crónica avanzada. La prevalencia de la enfermedad renal crónica en Chile siempre lo representamos como un iceberg, solo vemos la punta. ¿Por qué? Porque en realidad en esa punta están los pacientes que conocemos realmente y que están estadísticamente notificados, que son los pacientes que están en terapia de sustitución. Son alrededor de 25.000. Pero la etapa 1 y 2, que son la mayoría de nuestros pacientes que tienen enfermedad renal crónica inicial o en etapa precoces, no conocemos solo podemos hacer estimaciones desde la población general. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad renal crónica lo vamos a hacer en base a la creatinina, que es un examen de sangre que se solicita, y se calcula un filtrado glomerular. Si este filtrado glomerular es menor de 60 miliminutos, hablamos de una enfermedad renal crónica establecida. O cuando haya lesión o daño renal. Estas otras las vamos a objetivar con una biopsia renal, se aparecen glóbulos rojos en la orina, se aparece proteína en la orina. O hay alteración de la imagen en una ecografía o en alguna cicatriz. Y estos pueden tener o no alteración de la función glomerular. Lo importante acá es que el periodo desde que hacemos el diagnóstico tiene que ser mayor o superior a 3 meses. La combinación de estos criterios nos va a dar una clasificación, una estratificación de la enfermedad renal crónica. Aquí vamos a tener desde la etapa 1 a la 5, siendo que la 1 y 2 son las, como dijimos, las precoces, las iniciales, y desde la etapa 3 ya hablamos de una enfermedad renal crónica establecida, y a veces se plantea también que desde ahí empieza la insuficiencia renal. La etapa 4 ya es cuando hay más disminución de la función renal, está la etapa insuficiencia renal crónica, cuando tenemos un filtrado glomerular menor de 15 miliminutos, y ahí tenemos que empezar a evaluar si de verdad hay una necesidad de tratamiento de sustitución para el paciente. Cuando iniciamos diálisis o tratamiento de sustitución, esta decisión es difícil, se toma siempre en colaboración entre el equipo nefrológico, el paciente y su familia. Y ahí vamos a tener la consideración de los presencias, si aparecen síntomas o signos de la enfermedad renal crónica ya avanzada. Como dijimos, esta enfermedad es bien asintomática, pero a partir ya de la etapa 3, 3B, podemos tener síntomas como edema de tobillo, edema palpebral, fatigabilidad, y es lo más característico. Ya en esta etapa más avanzada, náuseas, vómitos, algunos otros trastornos. Tenemos que objetivar la tasa de filtración glomerular estimada para saber bien cuánto va a ser la función renal que tenemos en este minuto y cómo disminuye esta función renal para poder definir si de verdad es necesario o no un tratamiento sustitutivo. ¿Cuándo vamos a iniciar la diálisis? Cuando el beneficio de aliviar los síntomas urémicos supera el riesgo de mortalidad y la disminución de calidad de vida del paciente. El tratamiento de la enfermedad renal crónica etapa 5, tenemos la terapia de reemplazo renal. Estas consideran la hemodiálisis, la peritoneodiálisis y el trasplante. Pero además también tenemos otra terapia de reemplazo de tratamiento, que es el tratamiento médico conservador. Y lo vamos a mencionar. La terapia de reemplazo renal, la diálisis, es el proceso por el cual se eliminan sustancias tóxicas y el exceso de agua a través de la membrana semipermeable. De los dos tipos, hemodiálisis y peritoneodiálisis. La hemodiálisis crónica, en la hemodiálisis se depura y se filtra la sangre usando un filtro extracorpóreo y una máquina para eliminar temporalmente los desechos peligrosos del cuerpo y el exceso de sal y agua. Esto ayuda a controlar la presión arterial y a que el cuerpo mantenga el equilibrio adecuado de sustancias químicas importantes como el potasio, el sodio, el calcio y el bicarbonato.
siempre son necesarios medicamentos, pautas alimentarias específicas y adecuadas al consumo de los líquidos. La diálisis peritoneal va a ser la depuración sanguínea, intracorpórea y extrarrenal que utiliza el peritoneo como membrana semipermeable entre la sangre que circula y la solución de diálisis que se infunde en la membrana peritoneal. Tenemos dos modalidades. La modalidad se va a preferir de acuerdo a estilos de vida, preferencias de los pacientes. La diálisis peritoneal ambulatoria continua, CAPD, y la diálisis peritoneal continua asistida por un ciclador, CSAPD, que también habitualmente se realiza en la noche. El trasplante renal, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar un riñón sano proveniente de un donante en el cuerpo de un paciente con una enfermedad renal crónica etapa 5, que es el receptor. Esto conlleva, digamos, un tratamiento de inmunosupresión de por vida. Se trasplanta, se pone el riñón, que puede ser de un donante vivo, un donante cadáver, en la cavidad abdominal. Ahí está la imagen. Y bueno, y esta va a ser la función, digamos, que estaba perdida. Sin donantes no hay trasplante, entonces aquí hay involucrados muchos aspectos médicos, éticos y legales, ¿ya? Y la solidaridad es un elemento esencial. Para eso tenemos que estar todos motivados y la sociedad entera volcarse a querer, digamos, realizar esto, porque para poder lograrlo tenemos que estar todos en sintonía. El tratamiento médico conservador se plantea cuando un paciente no desea tratamiento sustitutivo en pacientes mayores de 80 años o de 75 años con múltiples enfermedades que son frágiles, en los que su sobrevida con tratamiento sustitutivo es igual o menor y su calidad de vida se ve deteriorada de forma importante. Pacientes con enfermedades graves cuya sobrevida no es mayor a 6 meses, está a cargo siempre de un equipo multidisciplinario que velará por el cuidado del paciente, su tratamiento, el manejo de sus complicaciones y dará un apoyo integral a él y su familia. Los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se refieren al manejo integral de las necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales y existenciales de los pacientes y sus familias en el contexto de una enfermedad grave. El objetivo es lograr la mejor calidad de vida posible, aliviando el sufrimiento, controlando los síntomas y restaurando la capacidad funcional. Estos cuidados paliativos deberían implementarse desde el inicio del diagnóstico, no al final de la enfermedad. Eso es una cosa y una lucha que se está dando para que sea así. Como recomendaciones generales, las más importantes son las 8 reglas de oro para mantener nuestros riñones sanos: llevar un control regular de los niveles de glucosa en sangre, monitorear la presión arterial, alimentarse sanamente, beber agua, 6 a 8 vasos de agua diarios, no fumar, no automedicarse, como decía el doctor, los antiinflamatorios, algunos antibióticos y los medios de contraste son un enorme daño para nuestros riñones. Revisar siempre la función renal, si hay alguna enfermedad como diabetes, presión alta, si tenemos obesidad, si hay algún familiar que padece de alguna enfermedad renal, con mayor razón. Mantenerse activo siempre. Y acá tenemos, lo otro importante es evaluarse, saber cómo estoy yo, cómo estoy con mi función renal. Y aquí les dejamos una invitación a que cada uno de ustedes se revise la situación individual que tienen para enfrentar esto. Si de verdad tenemos algún daño que prevenir y que tratar. Eso es todo. Aide, bueno, muchas gracias por tu exposición, muy ilustrativa, muy clarificadora en términos de lo que es la enfermedad renal crónica. Le damos el paso a continuación a nuestra amiga, la nutricionista Lilian Mackenzie, ¿ya? Con su ponencia. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestra primer día de la Semana del Riñón, que nos encanta que estén motivados. Este equipo es muy motivado en la Sociedad Chilena de Nefro, así que les voy a compartir la presentación. Creo que se ve bien, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de nutrición, ejercicio y salud en la enfermedad renal. Que acá es muy importante que nosotros veamos qué aspectos actuales debemos considerar. Primero, cómo hemos logrado un equilibrio nutricional, o sea, cuál es el gasto y qué estamos comiendo, cuánto estamos gastando en energía y qué es lo que estamos comiendo, qué está pasando en la pandemia. Y lamentablemente lo que hemos visto nosotros como profesionales en la consulta es esto: ¿qué alimentos estoy ingiriendo? Actualmente estamos con un alto consumo de alimentos procesados, altos en sodio, todas nuestras
las personas que sufren, ¿cierto?, enfermedad renal altos en fósforo inorgánico, y eso exacerba la enfermedad. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso, que tienen una grasa dentro de los órganos, que es la grasa visceral que está grande en nuestra circunferencia de cintura, amplia, mayor a 80 centímetros, esto empieza a repercutir con las presiones arteriales y los puede llevar a una enfermedad renal a futuro. Entonces, hay 5 preguntas de oro que siempre nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿por qué estoy comiendo? ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy comiendo? También es importante. ¿Qué como? ¿Qué es lo que estoy eligiendo comer? ¿Cuándo como? Ojo, ¿cuándo estoy comiendo? ¿Dónde como? Es decir, estoy trabajando en teletrabajo y estoy comiendo y no estoy percibiendo que estoy comiendo. Eso ha sido algo que se ha dado mucho este último tiempo. O estoy comiendo solo en la pieza y no me doy cuenta y me paseo a la cocina constantemente comiendo. ¿Y cuánto estoy comiendo? ¿Qué cantidad, qué volumen estoy comiendo? En Chile es un país donde las porciones de alimentos son muy grandes y no se relacionan con lo que estamos gastando en energía, que eso es lo más triste, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay mayor ingesta de calorías en la casa, hemos aumentado de peso, se ha descrito que Chile podría llegar a ser el país con más obesidad en el mundo después de esta pandemia. Por lo tanto, como personas, porque no es responsabilidad solo de los profesionales, sino que uno también en la casa se da cuenta cuando los pantalones nos empiezan a quedar apretaditos, ¿cierto? O estamos con un problema de sobrepeso, empezamos a perder musculatura, y esa musculatura al perderse, perdemos capacidad de gasto de energía, porque el músculo es el que gasta, ¿cierto? Entonces, si yo no como lo mismo que gasto, obviamente voy a subir de peso, y esa es la primera etapa para llegar a una enfermedad renal. No necesariamente hay que llegar a ser hipertenso para tener enfermedad renal, ojo con eso, ¿ya? Mayor ingesta de sal, muchos alimentos ahí, delivery que empezaron a hacerse presente en la pandemia y comida rápida, y con esto obviamente vienen los aumentos de presión arterial y en nuestros queridos pacientes renales o personas que tienen enfermedad renal, una mayor ingesta de fósforo y potasio, que son nutrientes que tienen que estar en equilibrio con esta enfermedad. Entonces, el consumo de sal en exceso trae mayores presiones arteriales, trae mayor proteinuria, y ese es un problema, porque si yo hago pipí, literalmente orino con proteínas en la orina, lo que empieza a pasar es que la progresión de la enfermedad empieza a aumentar. Entonces, hay 5 claves importantes que tienen que tener en cuenta. Primero, para estructurar la alimentación, primero colocar horarios fijos, y eso se lo dejamos como consejo. Siempre los nutricionistas dicen, tienen que comer de 3 a 4 horas. Sí, efectivamente, ojalá coman de 3 a 4 horas, no se pongan muy creativos con lo que está dando vuelta en Instagram, influencer, etcétera, porque cuando se habla de metabolismo, es distinto hablar de dieta que hablar de metabolismo, ¿ya? Y para eso requieren un profesional. El controlar el volumen, la cantidad de comida, ¿sí? No se trata de no comer arroz, sino que saber cuánto arroz tengo que comer. La selección de los alimentos, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedad renal, seleccionar los alimentos que contengan menos fósforo, que no sea un exceso de proteínas, lo tenemos que controlar, la cantidad de sodio, de sal en los alimentos, el monofosfato sódico o todos los preservantes que terminen en sódico tienen sodio, entonces hay que tener mucho cuidado. Y la velocidad con que estamos comiendo, la velocidad debe variar de 15 a 20 segundos en cada bocado, y los chilenos somos súper buenos para comer un poquito rápido, ¿cierto? La señal de saciedad se demora aproximadamente 20 minutos en llegar al cerebro. Entonces, de alguna otra forma, tenemos que recordar cómo conectar el estómago con el cerebro, y para eso hay que comer más lento. Entonces, el hambre fisiológica de por sí es cada 3 a 4 horas. Por lo tanto, si tenemos hambre después de almorzar, no necesariamente va a ser hambre porque le falta nutrientes. Eso puede ser o un desorden hormonal debido a el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Una resistencia a la insulina, etcétera, o simplemente un proceso ansioso que pueden estar viviendo, etcétera. Entonces, hay que regularlo. No podemos olvidar a los niños, ¿sí? En esta pandemia han sido los más perjudicados, yo diría, dentro de lo que es la nutrición. Hay un dicho que dice, si los niños están comiendo muy distinto que los papás, ojo, o los papás están comiendo muy mal, o los niños están comiendo muy bien, o al revés, los niños están comiendo muy mal y los papás muy bien. Entonces, analizar la ingesta desde la casa, porque la alimentación se aprende desde el hogar. Hay una relación directa entre la inmunidad
y la alimentación, y lo van a ver en el webinar el día miércoles, que es de nutrición. Van a tocar estos temas obviamente mucho más a profundidad, donde la vitamina C tiene un rol importante como antioxidante y apoya los mecanismos de defensa a nivel respiratorio. Por lo tanto, alimentos que contengan vitamina C, como los que salen descritos en la diapositiva, son importantes. La vitamina D también es importante porque actúa como un amortiguador cuando el sistema inmune está exacerbando una respuesta, la vitamina D amortigua esa respuesta, entonces es una respuesta más suave, ¿sí? Y en Chile hay déficit de vitamina D desde Temuco hasta hacia el sur, entonces la suplementación es importante. Las grasas buenas, por ejemplo, que contengan omega 3 son importantes, sobre todo aquellos pacientes nuestros que tienen enfermedad renal. El manejo de las hipertrigliceridemia en aquellas personas, sobre todo que tienen resistencia a la insulina, es muy importante, la suplementación con omega 3. Y el selenio, que es el antioxidante por excelencia. Por ejemplo, acá como dato, 4 castañas de cajú al día cumplen la cantidad de selenio que requerimos en el día. Entonces, es muy importante la inmunidad y la alimentación. Y la fibra, prebióticos y probióticos. Recuerden que debemos fortalecer la flora intestinal para que tengamos una mejor inmunidad. Y hay alimentos que sí la fortalecen, como también podemos nosotros tomar probióticos, ¿cierto? Y adquirir una mayor defensa a nivel intestinal. ¿Qué pasa con el gasto energético? Y esto es para que lo tengan como dato y lo puedan saber. El ejercicio físico de por sí mejora el estado físico y muscular. Al no realizar ejercicio físico, nosotros aumentamos la posibilidad de discapacidad, riesgo de caídas, de fracturas, de hospitalización y mortalidad. Entonces, el sedentarismo se vuelve un problema grave y en Chile el 80% de la población presenta sedentarismo, no realiza ningún tipo de actividad física, ejercicio físico, el ejercicio físico es programado. El realizar ejercicio físico mejora la capacidad funcional y la capacidad aeróbica de las personas. Por lo tanto, andamos mucho mejor desde el punto de vista físico, articular, muscular, etc. Mejora los niveles de hemoglobina para nuestros pacientes con enfermedad renal, mejora la presión arterial a corto y mediano plazo, reduce el peso corporal y con esto mejora el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces el riesgo de tener sobrepeso, obesidad es menor, y la circunferencia cintura, el riesgo de tener un exceso de grasa que pueda producir una enfermedad es menor. Con eso se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la progresión de la enfermedad renal crónica. Mejora la disfunción del músculo esquelético, es decir, puedo llegar y levantar las manos hasta el final, ¿cierto? Para sacar los vasos, porque con la pandemia parece que estamos quedando un poquito cortos. Y mejora la calidad de vida, porque mejora la sensación de fatiga, la ansiedad y la depresión. Y eso está descrito. Entonces, ¿cómo realizar? Los ejercicios físicos en general son individualizados para las personas y para esto es importante contar con una prescripción de un kinesiólogo para que sea de acuerdo a la capacidad de trabajo físico de cada uno, sobre todo si son adultos mayores, y tener en cuenta, ¿sí?, que las personas diabéticas tienen que realizar una colación previa, ya sea 25 a 35 gramos de hidrato de carbono para que no les dé una hipoglicemia, y ahí puede ser una fruta con un yogur, por ejemplo. La duración del ejercicio debe ser de 30 minutos de baja a moderada intensidad. Si no han corrido nunca, no salgan a correr, ¿cierto? Partamos caminando, o sea, eso ya es un ejercicio físico. Ya pasa a ser programado cuando lo hacemos en un tiempo determinado y a una intensidad determinada. Y con una frecuencia, por ejemplo, de 3 a 5 veces a la semana. Tipos de ejercicio, y acá les vamos a dejar solo fotos para que ustedes tengan de fortalecimiento de extremidades, fortalecimiento de tronco, de estiramiento, y cicloergómetro es la bicicleta estática, ¿sí? Bien, ahí hay algunos para que se paren y sienten, pueden hacerlo en la casa simplemente con una silla o levantando la pierna o elongando las caderas, también moviendo y levantándose en puntitas, de manera que las pantorrillas también se vean favorecidas, flexiones de brazo con la muralla o en una misma silla, y también, por ejemplo, pueden levantar estos tarritos de conserva o 1 kilo de arroz, etcétera, y empezar a mover y mejorar la condición de los brazos. No es necesario contar con un gimnasio para que en la casa ya nos empecemos a mover. No olvidarnos de nuestros niños. Los niños pantalla actualmente ha sido un tema. Recordemos que hay que moverlos. Nuestros niños están siendo perjudicados actualmente y nuestros hábitos no los están ayudando. Y mantener el equilibrio nutricional es la clave para fortalecer la inmunidad. Así que sean bienvenidos toda nuestra semana. Más de nutrición van a tener el día miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lilian.
excelentes consejos, ya. Yo pienso que al final de las 4 presentaciones vamos a tener un set de preguntas y varias seguramente van a ser enfocadas en nutrición. Le doy la palabra entonces a nuestra última expositora, a María Soledad Molina, ¿ah? Psicóloga, ¿ya? Dedicada a la enfermedad renal. Un María Soledad. momentito, estoy abriendo el... Aquí está. ¿Cómo funciona esta cosa? Aquí, compartir pantalla. Bueno, hola, buenas tardes también, como todos, les doy la bienvenida y les agradezco que nos acompañen en este día tan especial, que es el comienzo de nuestra Semana del Riñón. A mí me toca contarles un poquitito sobre autocuidados en pacientes con enfermedad renal crónica. Todo esto desde la perspectiva psicológica. Y mi nombre es María Soledad Molina Cantín y soy especialista en el área del mundo renal, digamos. Entonces, ¿cuáles son las bases para un abordaje adecuado al tratamiento de la enfermedad renal crónica? Es fundamentalmente el autocuidado. ¿Y qué significa autocuidado? Significa todas esas acciones que nosotros llevamos a cabo para preservar y cuidar nuestra salud física y mental y también nuestra calidad de vida. Entonces, en el área de la enfermedad renal, ¿cuáles son las bases? Entonces, como decíamos, el autocuidado como en primer lugar, y de qué consta esto, adherencia al tratamiento. ¿Qué es lo que es la adherencia al tratamiento? La adherencia al tratamiento es esa decisión que nosotros tomamos libremente de cumplir las indicaciones de nuestros equipos médicos, más que solo obedecer. Tiene que ver con una decisión personal en términos de que todo lo que yo hago, lo hago por estar mejor. Y esto en términos concretos significa, ¿cierto?, seguir las indicaciones, acudir a los controles, tomarse bien los medicamentos, cuidar la alimentación y también la ingesta de líquidos. Otro tema que es súper importante es la relación del equipo médico y persona en tratamiento. No responde de la misma manera una persona que tiene una mala relación con su equipo médico que una persona que tiene una buena relación. ¿A qué me refiero yo con una buena relación? Una relación de confianza, una relación de horizontalidad. ¿Esto qué significa? Que yo puedo establecer una comunicación de lado a lado con el médico, no solamente yo escuchando las instrucciones que me diga y quedándome callado respecto a las dudas. Lo que tenemos que romper nosotros de alguna manera como pacientes es toda esta mirada, ya diría yo que no es muy beneficiosa, que tiene que ver con el paternalismo. El paternalismo es donde los equipos médicos están allá arriba y el paciente está acá abajo y solamente debe obedecer. La persona en tratamiento es una persona. ¿Eso qué significa? Que toma decisiones respecto de su tratamiento. Entonces, todos estos tratamientos y todas las decisiones que se tomen han de ser consensuadas. Información y educación. Es distinto entregar información en un lenguaje que el paciente no comprende a educarlo. ¿Y qué significa educarlo? Lograr que el paciente aprehenda, tome para sí los datos importantes respecto de su enfermedad, de manera que al comprenderlos pueda ir tomando decisiones respecto a su tratamiento y estos van a ser mucho más efectivos. Y finalmente la actitud. Bueno, yo aquí puse un gatito que se mira al espejo y ve un león. ¿Esto qué significa? La actitud se define como disposición hacia. Si yo tengo una buena disposición hacia mi enfermedad, lo más probable es que tenga una mucho mejor enfrentamiento y haga mucho mejores cosas, digamos, para cuidarme. Vamos a seguir entonces. Ay, se me quedó una metida ahí. ¿En qué pasa con el autocuidado en personas con enfermedad renal en pandemia?
Las personas con enfermedad crónica, renal crónica, ¿cierto? Al igual que toda la población, deben seguir estrictamente las normas de prevención recomendadas por la autoridad sanitaria. ¿Esto qué significa? Uso de mascarilla, uso de alcohol gel, lavado de manos frecuente, mantener distancia social. No, voy a ser clara. Mantener distancia física, no necesariamente social. La distancia social, mantenerla cercana, digamos, pero a través de otros medios que no sea la distancia física, es súper positiva. Las personas con enfermedad no deben suspender por la cuenta su propia, digamos, su tratamiento por la contingencia. No, lo que pasa es que los contagios están siendo muy altos, mejor no me voy a ir a dializar. No, es que no puedo ir a buscar los medicamentos, así que me los voy a dejar de tomar. No, es súper importante tomar las acciones para procurarse todos los medicamentos y sus tratamientos y sus controles de la forma más segura posible. En caso de que una persona con enfermedad renal crónica presente tos, fiebre, escalofrío, problemas intestinales, digamos, cualquier síntoma extraño, por decirlo de alguna manera, o una afección respiratoria, tiene que comunicarse con su centro de diálisis y seguir las instrucciones que se le dé. Esto se debe a que el centro de diálisis también tiene que preparar el espacio donde el paciente se va a dializar, cuáles son las medidas que se van a tomar. ¿Mm? En el caso de una persona con enfermedad renal crónica y está en contacto con un portador conocido de COVID-19, se lo debe comunicar a su centro de diálisis y seguir las indicaciones que se le entreguen. Nosotros nos hemos encontrado con la triste realidad que muchos pacientes no comunican en sus centros de diálisis porque tienen temor a no ser dializados. Entonces, la idea es, si yo aviso, tengo un contacto cercano, yo tengo que avisar a mi centro de diálisis porque se van a tomar todas las medidas de resguardo para proteger al paciente y también al equipo que está en el centro de diálisis y a los otros pacientes también. A la persona de la movilización, etc. En lugares de aglomeración, como toma de muestras, siempre acudir con mascarilla. En el fondo, no sacarse la mascarilla para nada, ni siquiera en diálisis. O sea, en diálisis no se puede sacar la mascarilla, en lo posible no consumir alimentos y mantenerse siempre con este medio de protección. Y finalmente, en esta área, que las personas con enfermedad renal y trasplantados no tienen la misma respuesta a las vacunas que la población general. Se supone que responden o más lentamente o de una forma menos eficiente. Por lo tanto, también se está viendo la posibilidad de acudir a una tercera vacuna o en tanto, digamos, mientras tanto, mantener los cuidados súper estrictamente. Porque las personas con enfermedad renal no estamos tan seguros de que obtengan la inmunidad necesaria con tanta facilidad. Fin. Y bueno, todos los pacientes han de vacunarse contra la influenza. No queremos tener una otra enfermedad que nos esté haciendo debilitarnos más inmunológicamente, ¿no? Y como último punto, vamos a hablar sobre el cuidado en las personas con recién pandemia, pero cuidando la salud mental. Actividad física. Lilian ya lo dijo, la actividad física siempre es positiva. Esto de que los pacientes en diálisis o los pacientes con enfermedad renal han de hacer mucho menos ejercicio que una persona común y corriente, eso no es tan así. La actividad física ayuda a la mantención, a la buena mantención muscular, sube la hemoglobina, como decía Lilian, y otras cosas que son muy positivas. Hay que mantenerse informado. ¿A qué me refiero con mantenerse informado? Hay que mantenerse siempre viendo información respecto de la pandemia, de los avances, los retrocesos y las decisiones que se toman, pero por medios oficiales.
Hay que tener mucho cuidado con redes sociales y otras formas de comunicación donde las fake news están, pero corriendo demasiado. Entonces, uno podría confundirse y eso produce ansiedad. Seguir una rutina diaria es súper importante, como por ejemplo, hay que levantarse y acostarse todos los días a la misma hora. Es como que yo me voy a hacer un programa diario de qué es lo que tengo que hacer y voy a seguir cada uno de los horarios que yo me he planteado. No quedarme en la cama todo el día porque no tengo que salir, porque tengo que estar, y finalmente me voy anquilosando y quedando en una situación de absoluto sedentarismo, ¿no? Hay que obviamente cuidar la higiene personal. A veces dan pocas ganas de ducharse todos los días con esta cosa de que uno tiene que estar todo el día en casa. No sé qué me está sonando. Me está sonando el tiempo. Tome comidas saludables en horarios fijos, tal cual lo dijo Lilian, ¿cierto? Hacer ejercicio de forma habitual, establecer horarios para trabajar y para descansar. Es súper importante, nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas de las personas que están en esta teletrabajo finalmente terminan trabajando más y ocupan tiempo y se pierden un poquitito en esto de poder determinar que mi trabajo tiene un horario y que yo cuando descanso es mi hora de descanso y la tengo que respetar, lo mismo que mis horarios de trabajo. Reservar tiempo para hacer cosas que gusten y que diviertan. La entretención es sumamente importante en términos de salud mental. El contacto social es importante. Ya les decía hace un ratito de que una cosa es el contacto físico, que eso es el que hay que evitar, y otra cosa diferente es el contacto social. Amigos, familiares, ahora con esta posibilidad que tenemos, ¿cierto?, del Zoom o de la teleconferencia, podemos mantener nuestra comunicación social. Las fiestas no hacerlas en forma clandestina, sino que hacerlas a través de estos medios, ¿cierto? Evitar el alcohol y las drogas. Los estudios muestran que estos dos consumos, digamos, han aumentado en estos tiempos de pandemia, como una forma de escapar, más que nada. Controlar el tiempo en pantalla. A veces tenemos la tendencia a quedarnos mirando televisión o seriales o lo que fuera durante altas horas del día. La idea es tomar actividades que sean diferentes y que podamos tener variabilidad de actividades de manera que podamos estar tranquilos, podamos divertirnos, ¿cierto? Pero no estar pegados a la pantalla. Lo mismo, la pantalla del teléfono, particularmente en las noches, está comprobado que produce problemas de sueño. No avisar de los videojuegos, esto particularmente para los niños, como dijo Lilian también, no hay que olvidarnos nunca de los niños están en nuestras casas ahora compartiendo mucho más, y a veces es mucho más fácil dejarlos jugando, pero no, eso es dañino. Ayudar a los demás. ¿Qué significa esto de ayudar a los demás? Me acaban de avisar que estoy con sobretiempo. Me quedan 2 nomás. Ayudar a los demás significa, si yo veo que alguna de la gente con que yo me puedo contactar está en una situación de complejidad, yo puedo ayudarla animándola, estimulándola y mostrándole que toda esta cosa se va a superar con o mayor o menor dificultad. Lo mismo que acompañar a personas que han perdido parientes, etcétera. Y apoyar a los profesionales sanitarios. Esto más tiene que ver con el uno tener su buen autocuidado de manera que no vayamos a producir un problema de mayor colapso de las camas críticas, etc. Y no discriminar. Se ha visto que mucha gente lo que hace es cuando saben que hay alguien COVID positivo, lo discriminan. Entonces, ¿qué hacen? No entres, no vengas le han cerrado el edificio, de hecho, hay ejemplos. Eso no es bueno. No es bueno por la mala sensación psicológica que produce, no solamente en uno que está discriminando, sino que en el que es discriminado. Y
Espero no haberme pasado por demasiado tiempo y juntos, con ánimo y con mucha fuerza, lograremos vencer toda esta situación. Así que muchas gracias y espero que hagan hartas preguntas. Estamos a la espera de ellas. Un abrazo. Bien, muchas gracias, Soledad. Excelente tu exposición. Bueno, es el momento de reunirnos e intentar responder a varias consultas, preguntas que han llegado, ¿cierto? De manera que, si quieren, yo les voy a ir leyendo algunas de las preguntas. De todas formas, si alguien de los participantes desea exponer su pregunta oralmente, que levante la manito, ¿ya? Se puede, yo creo, Felipe, hacer por este medio, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, empecemos con algunas preguntas, ¿ya? Eh, Vamos a empezar con algunas preguntas que las dejó el doctor Eduardo Lorca, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿cómo y cuándo se decide ingresar a un programa de diálisis? ¿Ya? Doctora Mellado, yo creo que usted puede darnos respuesta a esta consulta. Tienes que abrir tu micrófono. Sí, ahí. Eso, ahí estamos. Ahí sí. Cuando, como dijimos, en realidad, en una etapa de enfermedad renal crónica avanzada, cuando hay una filtración glomerular disminuida, ¿ya? Entre 5 y 15 ml minuto, se aparecen o no síntomas, ¿ya? Esa es una decisión, pero acordada entre el equipo nefrológico, el paciente, la familia. Cuando existen síntomas graves, severos, que no responden al tratamiento médico, como una hipercalemia, una acidosis metabólica, aparecen signos clínicos, digamos, de complicación, esa es una diálisis de urgencia, pero lo que nosotros estamos evaluando, una diálisis, digamos, anunciada, arreglada y acordada con el paciente. Entonces, en ese momento, cuando ya es muy baja la función renal bajo 5, se decide fundamentalmente también tener que sustituirla con diálisis. ¿Cómo? Ahí va a depender de la elección que se tenga, si es vía peritoneodiálisis o hemodiálisis. También podemos plantear un trasplante en condiciones específicas para cuando las personas más jóvenes. Entonces, ahí el cómo se va a decidir si va a ser por un acceso, digamos, que sería el peritoneo, o un acceso vascular, que sería la hemodiálisis. ¿Tienes alguna predilección? Esto ya es bastante genérico, pero ¿tienes alguna predilección por alguna de las técnicas que tú expusiste, o dicho de otra manera, cuál sería el perfil, el candidato más adecuado para peritoneodiálisis, para hemodiálisis, para trasplante o para terapia también conservadora, ¿ya? Claro. O cuidado paliativo? En general, pensando ¿cómo se llama? La mejor de mantención de la reserva renal, todo paciente debería partir con peritoneodiálisis, salvo que tuviera alguna contraindicación específica, que sea una cirugía, que sea alguna complicación más bien de dificultad, digamos, de implementación, digamos, del catéter, pero todos deberíamos partir con peritoneodiálisis o trasplante. O sea, la posibilidad, digamos, de ser una persona joven, la opción fundamentalmente, la mejor opción, digamos, de terapia sustitutiva es el trasplante. Ahí hay diferentes condiciones en relación, dependiendo de las enfermedades que tenga cada paciente, y la hemodiálisis también es una alternativa pero tiene ventajas y desventajas. O sea, cada cosa tiene su nicho y es muy individualizada en torno al paciente. En el caso, digamos, de la enfermedad avanzada, digamos, el tratamiento médico, eso ya va a ser para un paciente que en realidad no quiera, por decisión propia, o porque en realidad tiene edad avanzada, tiene fragilidad, tiene comorbilidades importantes, tiene alguna enfermedad psiquiátrica, neurológica, que impide, digamos, que de verdad le ofrezcamos una buena calidad también de tratamiento sustitutivo. Y se ha visto que en esos casos, en realidad, la sobrevida de los pacientes es
igual y la calidad de vida es mejor en el paciente, en este tipo de pacientes, el tratamiento médico conservador. Muchas gracias, Aide. Una pregunta que yo creo que la puede responder María Soledad, ¿ya? Un paciente, ¿cómo enfrenta emocionalmente el diagnóstico de enfermedad renal crónica avanzada? ¿Cuáles son sus apoyos? A ver, el paciente va a enfrentar este diagnóstico de una enfermedad renal avanzada de acuerdo a sus características de personalidad, ¿cierto? A sus cosmovisión también, pero sí es importante decir que a nadie que le hagan un diagnóstico de enfermedad renal avanzada no va a sufrir un impacto terrible, digamos. Esta sensación de que se termina un mundo y no hay como muchas esperanzas hacia adelante es bastante habitual. Sin embargo, a mí me parece súper importante decir que no es así. Yo creo que aquí nosotros tenemos que entregar un mensaje de esperanza cuando a mí me dan el diagnóstico de enfermedad renal avanzada y que debo dializarme. Muchas de las personas lloran, se desesperan y sienten que la vida se les termina. Llorar está muy bien. Sin embargo, el pensar que la vida se termina, eso es un error. El hecho de entrar a un tratamiento de diálisis significa poder preservar la vida y cómo vamos a vivir esa vida que nos están ofreciendo va a depender de cómo la enfrentemos. Mucha gente también suele negarse a esta posibilidad y cuando le dan el diagnóstico se escapa y después llegan en condiciones bastante desmejoradas o en condiciones, llegan de urgencia a ser dializadas y deben instalarle un catéter, etc. Pero en general, eh, nosotros tenemos una cultura bien catastrófica frente a la enfermedad y particularmente a esta enfermedad renal crónica y creo que sí es súper importante decirle a todas las personas que están escuchándonos que tengan confianza porque la hemodiálisis, la peritoneodiálisis y el trasplante, que evidentemente es la mejor alternativa, no, no son un viaje al infierno. No son un monstruo de 7 cabezas, sino que son una muy buena oportunidad de salir adelante y seguir teniendo una buena calidad de vida y poder cumplir los proyectos que uno se ha generado en principio. Bueno, muchas gracias, María Soledad. Hay una pregunta que la voy a responder al tiro, es está del público asistente. ¿Un paciente trasplantado puede trasplantarse por segunda vez? La respuesta es sí, ¿ya? Hoy, dado los avances que hay en las terapias inmunosupresoras y otras técnicas quirúrgicas, es indudable que existe un segundo y un tercer, y por qué no decirlo, eventualmente hasta un cuarto trasplante. Estoy hablando de trasplante de riñón, ¿ya? Le quiero pasar algunas consultas a Lilian, ¿ya? Se las voy a hacer así como ordenadita porque son varias consultas y el tiempo avanza. La primera, ¿ya? El potasio, ¿ya? La pregunta es que efectivamente es un problema para los riñones. Yo entiendo que para los riñones que no están funcionando bien, pero es necesario para otras funciones, dice quien hace la consulta, ¿ya? Los alimentos no tienen información, ¿ya? En general sobre estos elementos, ¿ya? En las etiquetas nutricionales. Esa es una de las preguntas, ¿cierto? Del potasio, ¿ya? Y cómo, a pesar de ser tan necesario como desde el punto de vista de la función del organismo, en la falla renal pasa a ser un problema. Lo segundo, ¿cómo sacar los requerimientos hídricos en un paciente con insuficiencia renal crónica etapa DICE 4? ¿Ya? Está sin diálisis, un paciente que está postrado, que es adulto mayor, que es frágil, ¿ya? Esa es la segunda pregunta, ¿ya? Lili.
Doctor, a ver, respecto al potasio, yo sé que dentro de lo que es nutrición es muy difícil el manejo, tanto para incluso los que trabajamos en esta área, ¿ya? Entonces, el aprendizaje de cada uno como paciente es muy importante. O sea, no dejar todo solo en manos del profesional, sino que ir integrando cada vez el conocimiento que se va entregando a la casa. Porque son tantos los alimentos y tanta la información que hay que manejar, que cada uno tiene que ir integrando y poniéndola en marcha directamente en la casa. Respecto al potasio, si bien el potasio es un micronutriente esencial en nuestra vida, ¿sí? Cuando estamos con insuficiencia renal en etapas avanzadas y ya en enfermedad renal crónica de sustitución, como es hemodiálisis, peritoneodiálisis, el potasio no se elimina de forma correcta del organismo, digámoslo de esa forma, y no se elimina de forma correcta de la diálisis, por lo tanto se queda acumulado adentro. Por eso se pone tanto hincapié en que los alimentos que uno ingiere sean bajos en potasio o se realice este lavado especial, que es dejar remojando los alimentos en abundante agua para que salga potasio, ¿cierto? Y fósforo desde los alimentos y podamos eliminar parte de lo que ese alimento contiene. Ahora, como hay una falta de salida de este potasio del organismo, el exceso de potasio sí hace daño y produce arritmias cardíacas. Por lo tanto, no es que se elimine el potasio completamente de la vida, sino que todos los alimentos tienen potasio, pero se pide seleccionar aquellos alimentos que tengan menor cantidad de potasio para evitar los aumentos de potasio en las personas que tienen enfermedad renal. Por ejemplo, ¿qué pasa en el verano? Y esto es un ejemplo clásico. Aparecen los porotos granados, aparecen después las uvas con el tiempo, los duranos, los damascos, etcétera, frutas muy ricas del melón, pero son alimentos que contienen una cantidad de potasio elevada. Entonces, si parto un día, por ejemplo, comiendo porotos granados, al día siguiente comiendo pastel de choclo, el día siguiente sigo consumiendo uvas, melón, etcétera, obviamente el potasio no alcanza a salir completamente ni por la diálisis, ni alcanza a nosotros a tener, en las personas que no se dializan, a tener una autorregulación por la eliminación en la orina. Y ahí es donde, y por las heces, perdón, y es ahí donde tenemos un problema, ¿ya? Es en ambos. Ahora, aquellas personas, por ejemplo, que tienen constipación, que tienen estreñimiento, también tienen que tener cuidado con el potasio y el fósforo porque la eliminación tampoco es adecuada. Entonces, es un todo. En la nutrición es un todo la enfermedad renal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, respecto a la pregunta de los requerimientos en etapa 4 en un paciente postrado, ¿cierto? Adulto mayor, ¿cierto? Si es que no me equivoco, los requerimientos de agua hídricos en general van de acuerdo a si presentan o no primero cardiopatías asociadas al paciente. Y segundo, si hay o no edemas asociados, porque las etapas previas a la diálisis, la cantidad de líquido va de acuerdo a la condición del paciente. No todos requieren restricciones hídricas de líquido. Sí, de sodio, ¿sí? Pero no hídricas necesariamente. Entonces ahí hay que tener un cuidado especial porque si hay que calcular o estimar la cantidad de líquido va de acuerdo a la condición general, sobre todo si el paciente está postrado, porque probablemente pueda tener algún cuadro edematoso y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que no puedo responderlo tan directamente sin ver al paciente. Ok, Lili. Dejo abierta esta pregunta, ¿ya? Dice si, me imagino que habla de las nefropatías por IgA, ¿cierto? Uh-huh. En general, cuando uno tiene una glomerulopatía primaria, una nefropatía, llamémoslo así, ¿los pacientes con este diagnóstico pueden realizar ejercicio físico? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Ya? Las personas que tienen, sí, Berger sí. Lo que pasa es que tienen que hacerlo de forma dosificada y aquí el ejercicio físico es súper importante decirlo. Es específico para cada persona y en este caso, con este tipo de enfermedades asociadas, qué bueno que pregunten, porque sí, pero
La intensidad del ejercicio tiene que regularse, la frecuencia del ejercicio tiene que regularse. Ver en qué etapa de enfermedad renal, ¿para qué? Para dosificar bien los requerimientos, por ejemplo, de agua que requieren previo y post. Si existe, por ejemplo, diabetes, ¿qué colación va a comer antes y después? No es, si bien el ejercicio es saludable y es súper bueno, hay que evaluar bien la condición del paciente y de la persona en general. Por ejemplo, si yo quiero correr una maratón, no voy a partir corriendo si nunca he corrido, ¿cierto? Cuando existe una enfermedad asociada, en este caso, puede hacer ejercicio, pero hay que dosificarlo y ir paso a paso, como corresponde en el ejercicio, paso a paso, e ir aumentando la intensidad de acuerdo a la capacidad de trabajo físico de cada uno, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Cuando dicen, camina a paso rápido, 10 cuadras todos los días, caminen paso rápido 10 cuadras todos los días. Es difícil partir haciendo eso, ¿cierto? Primero hay que ver cuánto soy capaz yo de caminar, sobre todo después de la pandemia y de estar sentado. Y posteriormente, si ese es mi tope y caminé 3 cuadras a un paso moderado, lento, moderado, posteriormente ir aumentando. Pero en esta enfermedad en particular sí se puede, pero tiene que ser dosificado y de acuerdo a la condición en que presenta la persona. Ok, o sea, un ejercicio personalizado, como todo, ¿ya? En ese sentido también la sarcopenia y la disminución de fuerzas que tenga el paciente está totalmente relacionada con la mortalidad del paciente, así que es muy importante que se haga actividad física y se fortalezca la musculatura en todo momento. Tenemos experiencias, digamos, y estudios en que en realidad en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con insuficiencia cardíaca avanzada, se mejoran todos los parámetros con actividad física, así que es súper importante mantenerse activo. Perfecto. Voy a leer otras preguntas en verdad, como fue del principio este conversatorio, webinario. Tiene un principio y un fin, y no estamos efectivamente ya alargando más allá de los 15 minutos extras, ¿ya? Y aunque usted no lo crea, las preguntas siguen llegando. Y yo voy a ser súper honesto, no soy capaz de seleccionar todas estas preguntas y darle respuesta a todas estas preguntas. Si nos vemos enfrentados a este dilema, nos vamos a ver obligados a hacer un segundo webinar, nada más que para responder a todas las preguntas que en este momento no están siendo respondidas o quedan insatisfechos, porque recojo a uno de los participantes que nos dijo de alguna manera las exposiciones podrían ser un poquito más lentas, ¿ya? Efectivamente, los ritmos de los presentadores, bueno, cada uno tiene su ritmo, ¿ya? Creo que han sido en general presentaciones a un ritmo mediano, no han sido muy aceleradas, pero yo acepto, ¿cierto?, que para algunos puede haber sido muy rápido, ¿ya? Yendo a la pregunta, una mamá pregunta, mi hija es trasplantada renal hace 16 años de donante cadáver. Ahora tiene 19 años de edad, ¿ya? Entre paréntesis, este es un webinar dedicado a los adultos, ¿ya? El enfoque pediátrico lo van a hacer en otro webinar el día jueves, que también quedan todos invitados a participar. Pero le vamos a dar respuesta porque me parece que es fácil de responder. Quisiera saber cuánto tiempo es lo máximo que puede durar con el injerto. Y si llegara a perder la función renal, ¿qué tratamiento sería el indicado para ella? Entonces, es una jovencita que hoy tiene 19 años, tiene 16 años de donante cadáver. Si me permiten, yo podría ser parte de la respuesta, ¿ya? Lo primero que yo le diría a esta mamá, me imagino que es mamá, ¿ya? Que esté tranquila, ¿ya? Hoy día, de acuerdo a los esquemas inmunosupresores que uno tiene y de acuerdo a la creatinina que su hija tenga, no sé cuál será su creatinina, pero supongamos que tiene menos de 2 miligramos por decilitro. Alguien preguntó acá si la tasa de filtrado glomerular expresada en creatinina era el mejor elemento para medir función renal. La respuesta es sí, es lo que mejor conocemos y tenemos, ¿ya? Y volviendo a decir con ello que depende mucho qué creatinina tiene ahora a los 16 años del trasplante, cuál es su prognosis, cuál es la posibilidad de sobrevivencia de ese riñón trasplantado. Segundo, ¿cierto?
que hoy en día nos estamos acostumbrando, con los esquemas inmunosupresores actuales, a sobrepasar los 25 o 30 años de edad de manera bastante fácil. Yo entiendo que igual son periodos de tiempo para una persona tan jovencita, cortos, ¿ya? Imagínense, tiene 19, 10 años más va a tener recién 29, ¿ya? Y ese injerto va a tener 26 años, o sea, está dentro de las expectativas de sobrevida buenas que nosotros hablamos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer después de que el riñón, si es que es el caso, ¿cierto?, pierda función? Bueno, yo diría, para mi gusto, que la primera opción es preparar un segundo trasplante, ¿ya? En el intertanto, ¿cierto?, si hay que salir del apuro, del punto de vista de lo que es la uremia, usar la peritoneodiálisis, ¿ya? Por la edad que tiene y porque no tiene contraindicaciones tener un trasplante renal en la peritoneodiálisis. Hay otras contraindicaciones que yo las desconozco en este caso, en esta pregunta en particular, ¿ya? Podría ser la obesidad mórbida, que no creo que sea el caso, ¿cierto? Podrían ser muchas cirugías del abdomen con apertura de peritoneo. Esos datos no los manejo, pero de nuevo, como son preguntas así muy centradas, no hay como feedback con la persona que la hizo, le damos toda esa alternativa de respuesta. Bueno, Lili, ¿los alimentos antioxidantes son peligrosos para los pacientes en diálisis? No, doctor, los alimentos con antioxidantes no son peligrosos para ninguno de nosotros, son factores protectores para nosotros, ¿sí?, del estrés oxidativo diario que vivimos. Y estrés celular, las células envejecen y estos antioxidantes van ayudando a la renovación de las células. Los antioxidantes, siempre y cuando aquellos alimentos no contengan, por ejemplo, exceso de potasio o algún tipo de nutriente que nosotros tengamos como calificado con un stop, de decir, no, acá alto, alto, que esto no lo puedes consumir, no tendríamos por qué evitarlo, ¿sí? Pero recuerden que todo en lo que es enfermedad renal tiene que estar en equilibrio. Tanto la diálisis, la nutrición, los medicamentos, o sea, esto forma un equilibrio. Los alimentos que tienen antioxidantes, por ejemplo, la cúrcuma, como se coloca tan poco, la curcumina tiene una buena actividad y se ha descubierto que tiene una buena actividad a nivel incluso hepática, y la pueden mezclar incluso con pimienta porque se activa con la pepermina, actúa como un buen antioxidante y eso en dosis pequeñas no va a generar un exceso de potasio, tampoco va a irritar el estómago si es en pequeñas cantidades. Un ejemplo, ¿sí? Ahora, la mayoría de los alimentos en forma natural tienen antioxidantes, ¿sí? Lo que pasa es que los principios activos se van potenciando, ¿no?, de acuerdo a cómo los consumamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el maqui, si nosotros consumiéramos maqui, ok, el maqui puede tener una cantidad de potasio de moderada a un poquito más alta, pero lo podemos consumir en pequeñas dosis, el maqui es un tremendo antioxidante. Entonces, depende de la cantidad, depende de los exámenes y qué tipo de alimento contiene ese antioxidante es el que vamos a favorecer o no. Ok. La pregunta dice, soy interna de enfermería, ¿ya? Hoy llegó una señora a mi CEFAM con una fístula con data de 4 años. No se dializa, ¿ya? Sin embargo, con la vida que ella lleva, lo más probable es que llegue a diálisis. ¿Cómo puedo trabajar con ella cuando no hace caso al cuidado que debe llevar? Tal vez la Sole nos puede ilustrar qué hacer cuando nos encontramos con este tipo de paciente. Para mí. Sí, claro. ¿Sabes? Porque de alguna manera este es un comportamiento de negación que lo hemos visto con bastante frecuencia. ¿Ya? Innumerables veces. Y claro, una chica joven, pareciera que es joven, por según lo que yo entendí ahí, no es muy... No, es una interna de enfermería la que hace la Sí, consulta. pero bueno, es una señora. Sí, una señora. Mayor. Bueno, es una señora que no adhiere, está claro, ¿cierto? Está con la fístula, que no se dializa, ¿ya? Y lo más probable ella dice que puede llegar a diálisis, pero ¿cómo
cómo prepararla, cómo convencerla, porque claramente la señora, ¿cierto?, no sigue instrucciones. Un poco con lo que yo decía antes, o sea, estos pacientes negadores, digamos, y que tienen conducta de evitación, lo que hacen es escapar y no cumplir con las indicaciones básicas, digamos, siquiera. A ver, la idea es empoderar al paciente en términos de que él cumpla los objetivos que quiere cumplir. Es como llegar a acuerdos. Si el paciente, si yo le digo, mire, usted tiene enfermedad renal crónica, está súper mal, y si no se dializa se va a morir, que eso es bastante habitual que se diga de esa manera, a ver, yo arranco, po. O sea, de hecho yo arranqué cuando me dijeron eso. Y la idea es, a ver, yo estaba leyendo aquí las preguntas también que decía súper en grande, ¿cómo empatizan los médicos? Sí, sí, sí. Decía, ¿cómo empatizan? O sea, si el médico tiene que entregar una noticia mala o la enfermera tiene que decir que algo no es muy positivo para el paciente, que no es lo que espera, porque toda esta cosa de, pucha, pero si yo era sano hasta ayer y ahora ya no lo soy. Entonces, tiene que empezar a reestructurarse primero y cómo yo lo hago para que esa persona se sienta apoyada. Mm, mm. Hay, Es dime. complejo, ¿ah? Porque yo una de las preguntas que siempre me hago es, ¿cómo yo puedo darle ese tipo de información? Que en verdad es muy dura, ¿ya? En un espacio tan restrictivo como Acotado de este. tiempo. Conversamos. Es que en verdad siempre me he preguntado lo mismo. Yo cómo debo hacerlo. Bueno, voy a usar en el plano de la teoría, porque en la práctica las consultas son muy reducidas en tiempo, Sí, ¿ya? es que ahí es donde me he hecho mucho de menos yo el trabajo transdisciplinario. Ujú, Muchísimo. Aquí no se le ha tomado la importancia del trabajo transdisciplinario para trabajar ahora. Creo que se están haciendo algunos esfuerzos. Pero voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo trabajaba en ASODI, los pacientes que eran diagnosticados eran enviados a psicología. ujú, Y cuando le iban ¿cómo se llama? A hacer la fístula, yo les explicaba en detalle con el componente emocional que iba de por medio ujú, y los acompañaba explicándoles que era hacerse una fístula. Y si el paciente aún así permanecía ansioso o angustiado, yo lo acompañaba a la cirugía. Y era súper importante cómo bajaba el nivel de ansiedad. Entonces ujú. la gente lo que quiere hacer es evitarse la ansiedad y por eso mejor ¡pum!, se cierra. La negación es un mecanismo de defensa que es inconsciente, no es que la persona no quiera. En el fondo de ella probablemente sienta que escapándose se está haciendo un bien. Por eso es tan complejo. ¿Cómo hacerlo? Acogerlo. Y desgraciadamente es tomarse un tiempo. Si no puede el médico, poder a la enfermera o derivar a un psicólogo o a un asistente social. O por último, al sacerdote o con alguien que pueda de alguna manera expresar todo lo que está sintiendo para una vez ya empezar a estabilizarse, poder ir inculcándole las medidas de cuidado que son las más necesarias, digamos. Y en esta cosa del autocuidado, empezar a enseñarle que ella tiene que ser empoderada. Mm. Sí, tal vez en un mundo ideal, entre comillas, ¿cierto? Todos los pacientes debieran ingresar en estadio anterior a la etapa 5, a un programa de seguimiento de la enfermedad renal. De esa manera evitaríamos este duro golpe que hay que darle cuando el paciente llega a un servicio de urgencia con síndrome urémico. Como tú bien dices, el día de ayer estaba bien, estaba sano, yo no sufro ninguna enfermedad y ahora me dicen que me tienen que colocar un catéter y meterme a diálisis. Esa es como una experiencia de las más devastadoras que tengo memoria, ¿ya? Y para evitar eso, claro, el acompañamiento requiere de tiempo, ¿ya? Los espacios de tiempo son escasísimos y ahí es donde yo también
pasaría un dato, porque preguntan si en una diálisis sería recomendable tener kinesiólogo. Mi respuesta es sí, ¿ya? Yo creo que Lilian, que habló sobre el ejercicio, Sole, que habló sobre el ejercicio, también la idea, todos hemos hablado del ejercicio, ¿ya? Yo, si algo destaco de todos estos años haciendo este tema de la Semana del Riñón, o todos nosotros haciendo este tema de la Semana del Riñón, es que lo que más hacemos es movernos, hacer ejercicio, es hablar por mil, ¿ya? Eso es un desgaste desde el punto de vista calórico que es necesario, ¿ya? Para nuestra condición, de acuerdo a nuestra condición metabólica, ciertamente lo va a decir Lilia, ¿ya? Pero hago ese comentario, y yo diría que hoy echamos de menos la figura del psicólogo como antes en los centros de diálisis, ¿ya? Retomando ese tema, porque en el marco, convenio marco llamado así, solo está la nutricionista. Este es un mensaje para que también entiendan las limitaciones que nos establece el medio. No está considerado el psicólogo y menos el kinesiólogo, ¿ya? Entonces hay espacio para mejorar, ¿ya? Tenemos que universalizar el rol del psicólogo. El psicólogo, igual que el nutriólogo, igual que, ¿cierto?, el kinesiólogo, son parte del equipo multidisciplinario. ¿Sí? Di Sole. Yo quisiera decir que sí, que tenemos que empezar a modificar un poco el pensamiento en términos de que no solo es un cuerpo que está enfermo, y que somos seres integrales, y que muchas veces la enfermedad no es bien llevada no precisamente por el tema fisiológico, sino que es como el paciente se ve absolutamente afectado emocionalmente, si generalmente todo lo que pensamos, lo que hacemos está guiado por nuestros afectos. Por lo tanto, si le quitamos importancia, si jibarizamos, como se dice, hacemos chiquititos, todo lo que tiene que ver con lo emocional, estamos equivocando el camino desde mi perspectiva. Porque, claro, una nutricionista puede dar muy buenas indicaciones desde lo práctico, pero si al paciente no le hace sentido, no lo va a seguir. Así es. Y eso Es, tiene que ver. ¿sí? ¿Es normal tener etapas de mal humor permanente? Dice acá, me preocupó. ¿Ah? Mal humor permanente. No, Con el permanente entorno diría familiar. yo, tiene que revisar la irritabilidad, ¿cierto? Eh, también se puede explicar, porque entiendo yo que la uremia hace que las personas se pongan un poquitito más irritables, pero una irritabilidad así constante y todo lo demás puede ser una sintomatología de un equivalente que se llama equivalente depresivo, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando hay ciertas emociones que están exacerbadas, o cuando hay como esta cosa de tener todo a flor de piel y ser hiperreactivo frente a las cosas, hay que poner ojo. Hay que poner ojo, porque eso puede ser un indicador de que emocionalmente algo está funcionando, digamos, no adecuadamente. Algo no funciona adecuadamente porque como que el mal humor lo centra en su entorno familiar. Fíjate que es el entorno que lo acoge, las Exacto. personas que lo quieren o la quieren, y reacciona con ellos negativamente. ¿Y dónde más crees tú que van a pedir ayuda? Si las personas, a ver, Eso. las personas nos han castigado socialmente toda la vida por expresar las emociones. Mm. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? Me siento impotente, me siento muy mal con todo esto que me está pasando, pero me muestro súper reactivo, irascible, enojón, eh, y es una forma de pedir ayuda a gritos, Mm. que no es claro ni honesto, digamos, pero no es consciente tampoco. Mm. Entonces, cuando alguien de mi familia se empieza a comportar de una forma distinta y está constantemente mal genio y está, digamos, en esta cosa como, más que de negación, como de rebelión frente a todo lo que está pasando, es porque está pidiendo ayuda. Es porque necesita un apoyo. Y ahí yo a la familia lo que le puedo recomendar siempre es, bueno, la paciencia, aunque la paciencia a veces es difícil, porque igual puede uno terminar hasta aquí más arriba la tusa, Ujú. pero sí siempre expresar
que uno está para acompañar y que el amor no cambia. El amor siempre está. Para todas las personas que sufren situaciones complejas, el sentir el amor aunque lo nieguen, ¿ah? Pero sentir el amor de sus cercanos y que uno está para ayudarlo y ofrecerle la ayuda cuando esté dispuesto a hablar, siempre es positivo. Bueno, del punto de vista del paciente, pero fíjate que en una de las preguntas dice también los cuidadores, ¿ya? ¿Qué Exactamente. mecanismos se han utilizado para lograr esto? Porque creo, Aide, ¿cierto? Que tú tienes como la misma experiencia, ¿ya? El sufrimiento no solo es del paciente, ¿ya? Es de todo su entorno, incluyendo los cuidadores. Entonces, créeme que ya me ha tocado varias veces tener que derivar a salud mental, al psicólogo, a un cuidador, no al paciente, ¿ya? Bueno, ¿qué agregarías tú en eso? ¿Qué mecanismos han utilizado como para evitar este desgaste, ¿cierto?, tan propio de los cuidadores? Bueno, no tenemos mucho en realidad, pero la idea justamente es enfrentar al paciente a que la condición, digamos, de enfermedad no lo limita, no lo limita en su vida de relación, en su quehacer, como dice la Sole, en su querer seguir siendo parte de la familia, porque lamentablemente ellos se sienten aparte, se segregan, toman roles diferentes, y eso es lo que les hace daño. Entonces, hay que orientarlos, como dice, en el momento en que podamos, porque en realidad no tenemos ningún servicio orientado a esto, pero en el momento en que podamos acogerlos y orientarlos en ese sentido, que en realidad se den cuenta de que en realidad ellos siguen siendo personas, porque se sienten también así como mueblecitos, que entonces no, son personas que están sintiendo y que tienen su rol todavía y que tienen que defenderlo en su familia para darle seguridad a los otros, que es lo importante. Mira, yo quisiera terminar con una pregunta, si están todos de acuerdo, ¿ya? Porque estamos Yo ya... quiero decir una cosita cortita respecto Sí, a los cuidadores. sí. Respecto de los cuidadores, la pega de los cuidadores es súper compleja y particularmente en las familias generalmente se da que hay uno de los hijos que se hace cargo y el resto de vez en cuando nomás aparece. Y esa persona que se convierte en cuidador termina súper estresada y con sensaciones terribles de impotencia, porque además se tiene que comer el mal genio, tiene que dar comida, la persona no quiere comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se siente sobrepasada. En ese sentido, ahí es necesario, digamos, que las personas tengan la fuerza suficiente y se empoderen como para hacer sentir al resto de la familia que son todos responsables, que no hay un solo responsable. No es que tú vives en la casa, por lo tanto tú vas a cuidar a mi mamá o a mi papá o a no sé quién. No, todos tienen el mismo deber, por último legal, de acompañar a ese pariente que están cuidando. Y lo otro es tomarse tiempos también para vivir su vida, porque muchos de los cuidadores se olvidan de vivir su propia vida para vivir en función de la persona que está enferma. Y por último, voy a ser súper dura y fría, esperando incluso cuando va a llegar el momento que se muera para poder liberarse. Y eso pasa. Entonces, en ese sentido, también es una responsabilidad social poner ojo en los cuidadores y acompañarlos en eso. Bien, Sole. Mira, con esta cerramos, ¿ya? Yo la verdad es que vuelvo a agradecer la paciencia que han tenido todos quienes se han mantenido en sintonía. Eso en verdad debo reconocerlo. Ya ha pasado más de una hora y estamos llegando a la hora y media, de manera que infinitas gracias por la paciencia. Es la última pregunta y queda libre la respuesta. Yo creo que es importante, al menos en esta oportunidad, responderla, ¿ya? Sobre la efectividad, dice, quisiera saber más sobre la efectividad menguada de las vacunas. Supongo que es para vacunas SARS-CoV-2 o la llamada COVID. Yo tengo las 2 dosis de Sinovac y estoy en etapa 4, dice acá. No está en diálisis, por tanto. Debo entender que los estudios indican que no se tiene la inmunidad que se anuncia, ¿ya? ¿Qué le responderían? Porque en verdad que esta me provoca muchas respuestas a mí, pero quisiera escuchar de usted alguna, ¿ya?
Bueno, yo creo que todavía no se sabe bien cuál es la inmunidad general que van a tener las vacunas, entonces en realidad no podemos elucubrar nada. Y estando en etapa 4 todavía tiene una inmunidad, digamos, no tan disminuida como lo tendría en un paciente que ya tiene una disminución completa de la función renal y está sustituida. Así que en realidad estaría casi como, como nosotros esperando a ver qué pasa si de verdad tenemos la inmunidad suficiente. Mm, mm. Bueno, este virus, como de alguna manera yo lo insinué antes, nos obliga a ser humildes, ¿ya? Hay mucho conocimiento en desarrollo y la población tiene que entender ese concepto, ¿ya? No tenemos respuestas para todo. No están las respuestas dadas en este minuto. Si no, estaríamos felices porque se vacunó, cumplió con el protocolo y realizó las 2 dosis, se inocularon. Por lo tanto, me imagino que han pasado las cantidades suficientes después de la segunda dosis y algunos dirán, estoy listo, me saco la mascarilla, salgo a carretear, voy a un restaurante, la vida nuevamente hay que vivirla. Yo creo que en eso hay que ser súper prudente, ¿ya? La enfermedad renal crónica en sus distintas etapas y en relación a la graduación, a más severidad, más compromiso de la inmunidad, de la respuesta humoral y celular. Ahora, en vacunas sabemos muy poco de la respuesta humoral. No se olviden que estas poblaciones con la enfermedad renal crónica no fueron testeadas en los primeros estudios etapa 3. Entonces, nosotros estamos extrapolando lo que pasa en la población general, que no tiene esta carga de enfermedad crónica, ¿ya? Y estamos asumiendo que tiene determinadas respuestas. Más encima estamos hablando de vacunas que son muy recientes. Claro, ha sido de uso masivo, son millones los que están siendo inoculados en este minuto con estas vacunas. Nosotros podemos saber que los efectos adversos han sido bastante pobres, pocos, escasos, ¿ya? Y por eso que nos confiamos, porque por último, pucha, ¿qué me va a hacer una vacuna? Una segunda dosis. Hoy día se está especulando de una tercera dosis. ¿Por qué? Porque justamente en algunos de los estudios que están en desarrollo, pareciera ser que esa tercera dosis, ese refuerzo, sería necesario en poblaciones particularmente que tienen una inmunidad reducida, disminuida, ¿ya? Eso está por verse, ¿ya? Pero hoy día no es el momento de caer en esta pseudonormalidad, ¿ya? Hoy día los pacientes enfermos renales crónicos, con 2 dosis, sea de Sinovac, sea de Pfizer o sea de AstraZeneca, tienen que mantener las mismas medidas de protección. Y en eso no hay que perderse. Hoy día, nuestros pacientes, en particular en diálisis, con las 2 vacunas se siguen contagiando. Claro, no harán una enfermedad muy grave, caerán menos frecuentemente al hospital, pero cuidado, la regla aquí es que no hablemos en general. Todas las cosas hay que aplicarlas en la persona. Las estadísticas son una cosa, pero las personas no actuamos en relación a la estadística. Si tenemos alta carga de morbilidad, ¿cierto? Todos sabemos que la morbilidad va sumando. Si tengo hipertensión, sumo la diabetes, sumo la edad, sumo a la enfermedad, qué sé yo, coronaria, otra cardiopatía, el riesgo aumenta de enfermar gravemente, aunque las vacunas estén, como dice, protocolizadas y bien administradas. Así que yo le diría paciencia, no es el momento de soltar todavía, no es el momento, ¿ya?, de caer en esta suerte. Yo lo entiendo, porque a la Sole, a Aide y Lilia hemos hablado, estamos con un problema de salud mental heavy, grande. Si algo entendemos después de la, entre comillas, post-pandemia, es que vamos a tener que pasar todos por algún tipo de terapia mental. Intensiva. Y probablemente algunos más intensiva que otros, ¿cierto, Sole? ¿Ya? Y eso incluye a todos, al equipo de salud, a los pacientes, a cualquiera. Y sobre todo, no los subestimemos, a los niños, a las niñas, ¿ya? Exactamente. Porque este año y medio vamos avanzando a los 2 años, no va a pasar inadvertido, ¿ya?
el tema del ejercicio, el tema de la alimentación, el tema de las clases, este encierro, esta falta de sociabilidad y tantas cosas más que podemos hablar, van a en algún momento a expresarse en algún tipo de somatización probablemente. Nosotros le llamamos enfermedades somáticas, ¿cierto? Son esas cosas que tenemos en el cerebro que de repente nos hace sentir crisis de pánico, de repente nos hace sentir angustia, etcétera, ¿ya? Bueno, hay que aceptar que esas pueden ser, ¿cierto?, parte de las manifestaciones de la pospandemia, ¿ya? Y hay que estar preparado, no hay que asustarse, ¿ya? Es una invitación a estar atentos, nada es imposible, ¿ya? Con bastante humildad les mostramos lo que hemos hecho en estos y tantos años, ¿ya? No es un proceso fácil, ¿ya? Estamos, lo que sí, muy agradecidos por siempre por poder tener a alguien a quien entregarle esta información, ¿ya? Creemos que, como decía, los cambios sociales que se nos vienen por encima, para tener un buen proceso de cambio, necesitamos información, ¿ya? Y el acceso a la información, a la buena información, a veces, entre comillas, parece un lujo, ¿ya? Por eso que para una sociedad más equilibrada, más equitativa, el acceso a la educación, ¿cierto?, es básico, así como para la salud, ¿ya?, que es lo que nosotros manejamos. Les agradezco a Soledad, a Aide, a Lilian, este espacio para compartir, ¿cierto?, con todos quienes estuvieron en la audiencia, ¿ya? También le doy las gracias al soporte que nos entregó Gravita, Andrea, ¿ya? Ahí en off, ¿ya? Y los invitamos de nuevo a otro webinar el día de mañana, dirigido por Senferdial, la Sociedad de Enfermería, en diálisis y trasplante, el miércoles en nutrición, el jueves se hablará sobre el tema de vacunas, a los que les interese, ¿ya? Hablaremos desde la prevención a las vacunas, ¿ya? Y también está un curso destinado ya a salud, ¿ya?, renal, para el personal de la APS, que se dicta el jueves, y hay otro que es para la comunidad el día viernes. Infórmense en la página www.nefro.cl sobre todas estas actividades y le estaremos informando. Ustedes mismos nos pueden mandar su feedback de la posibilidad la próxima semana de hacer un anexo para seguir conversando. Más que responder las preguntas que nos faltan, es seguir conversando con todos los asistentes, que yo creo que después de estas presentaciones les quedaron muchas dudas, ¿ya? Así que tengan una buena noche, ¿ya? Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, adiós, gracias.